Programa Resiste Bolivia. Vamos a presentar ahora a nuestro anfitrión, doctora Becky, le doy la palabra. Ya. Muchas gracias y buenos días a todos. Continuando con nuestro ciclo de actualizaciones, pues hoy vamos a continuar la charla con el doctor Ariel Humberto Ramírez Rimaza. Él es médico egresado de la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, con estudios de especialidad en medicina interna realizados en el Hospital Obrero número 1 de la Caja Nacional de Salud y subespecialidad en alergia e inmunología clínica, estudios realizados en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del Instituto del Seguro de la Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como médico de planta en el Hospital Obrero número 1 de la Caja Nacional de Salud. También es jefe de medicina interna en el Hospital Arco Iris y es socio activo de la Sociedad Boliviana de Medicina Interna y Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergias. El doctor Ramírez nos va a brindar una conferencia sobre fisiopatología, evolución y tratamiento de COVID-19. Adelante, doctor, podemos empezar cuando guste. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar hoy con ustedes, pudiendo compartir este tema que es tan importante en el mundo actualmente. Bueno, como todos sabemos, pues todo esto comenzó en una ciudad, en Wuhan, en la provincia de Hubei, donde se identificaron los primeros casos. Y en poco tiempo, pues se ha extendido a todo el mundo, teniendo actualmente una pandemia. Es un beta coronavirus, el coronavirus, ¿no? Y se lo ha llamado SARS-CoV-2 por el SARS-1, ¿no? Que causó una enfermedad parecida previamente. La homología es muy parecida o similar a la que vienen de los murciélagos, por tanto, filogenéticamente, pues es de dónde viene y no sabemos actualmente si vino directamente o por un intermediario y aún está en estudios. Se ha secuenciado todo el genoma del virus, sabemos que es un virus RNA, sabemos las proteínas, la proteína S de espiga que podemos ver allá es la que se fija al receptor de angiotensina 2. En los primeros estudios que hubo en Wuhan, en 103 cepas inicialmente, se detectaron dos tipos diferentes. Uno que se designó como tipo L, que era la mayoría de los casos en Wuhan, y luego un tipo S. Fuera de China se ha visto una inversión de esto, ¿no? Y no sabemos todavía qué repercusión clínica tenga que el coronavirus que esté infectando a una persona sea del tipo S o del tipo L. Este artículo que nos muestra la epidemiología y nos habla de la patogénesis, tiene este gráfico interesante. En la parte de arriba podemos ver que la mayoría de los pacientes va a ir hacia un estado asintomático, ¿no? Que está marcado. Esto pasa en el 80% de los pacientes. Tenemos un contacto con secreciones respiratorias, persona a persona, o por tomar contacto con el virus presente en alguna superficie. Está discutido el tema fecal y el tema de aerosoles, que aún no se determina cuál es su papel. Quizás en Europa y en otros lugares, como en Estados Unidos, la transmisión fecal oral no sea un mecanismo importante. Pero en América Latina, este sí es un mecanismo importante de enfermedad con bacterias y con parásitos. Entonces, si existen partículas virales viables en heces, podría ser un mecanismo que no está descrito en otra parte y que en nuestro medio sí pueda ser importante cuando haya más portadores asintomáticos. El virus, por cualquiera de estas vías que ingrese, va a llegar al tracto respiratorio superior, donde va a empezar a proliferar y va a existir una viremia. Muchas de las personas no tendrán síntomas o tendrán un síntoma muy leve y no tendrán una enfermedad complicada. Este artículo muestra un mecanismo importante de los caminos que puede seguir. Cuando este virus toma contacto con el sistema inmune captura la partícula, hace una presentación antigénica hacia células T en la parte del medio, ¿no? La vía del medio, y esto ocasiona un cambio de isotipo a un perfil TH1 y un TH17. Y esto hace una tormenta de citocinas. Interleucina 6 está implicado en esto. Otro camino posible es que hay un grupo de pacientes que se ha podido ver que hacen anticuerpos de forma muy temprana. Alrededor de la semana deberíamos tener anticuerpos IgG, pero entre el cuarto día más o menos hay pacientes que hacen anticuerpos IgG, pero estos anticuerpos IgG no son del todo perfectos y lo que ocasionan es capturar al virus,
pero aumentar las puertas de ingreso. Todos los anticuerpos tienen una porción FC. Esta porción inferior del anticuerpo tiene receptores en todas las células. Entonces existe el anticuerpo unido al virus, se fija la célula y es internado. Cuando esto pasa y hay un cambio, existe una infección en muchos otros lugares que tienen receptores, no solo de angiotensina 2, sino de este anticuerpo. Pulmón, riñón, corazón, cerebro actualmente. Una viremia tan importante con infección en muchos órganos ocasiona sepsis, una respuesta inflamatoria más por una infección. Esta respuesta tan importante con afectación de muchos órganos, ¿no?, que vemos ahora en el cuadro de la izquierda, ocasiona una falla multiorgánica o una afectación multiorgánica. Uno de los órganos más afectados es el pulmón, con un síndrome de distrés respiratorio que finalmente conduce a la muerte asociado a una tormenta de citocinas. La manera clásica que se ha descrito, que está en la línea de la derecha, receptor de angiotensina, disfunción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y este es un sistema que contribuye a la inflamación, por tanto, tormenta de citocinas también, aumenta la permeabilidad pulmonar, hay edema pulmonar, un síndrome de distrés respiratorio y la muerte. Entonces, esto es más o menos en un panorama general lo que podría ocurrir. Estos caminos que no son asintomáticos ocurre en el 20% de los pacientes. El 5% termina en la parte roja final, que es tormenta de citocinas, síndrome de distrés respiratorio y muerte, ¿no? En los hallazgos patológicos que ha podido existir, inicialmente se comporta como una neumonía. Lo que hemos visto es que existía datos de una neumonía clínicos, ¿no? Y en los estudios patológicos que se han podido hacer en los primeros casos, había un exudado importante fibrinoide con células de escamación de neumocitos. Los neumocitos tipo 2 son el blanco, que tienen más receptores de angiotensina 2. Edema pulmonar, infiltrados inflamatorios y cambios citopáticos virales. Ahí podemos ver en las fotografías, ¿no?, del microscopio cómo existen células con infiltrados, ¿no?, de partículas virales. Entonces hay una afectación viral hacia las células. ¿Qué es lo que puede ocurrir en una enfermedad leve y en una enfermedad severa? En una enfermedad leve, lo que tenemos es que existe una respuesta inmune, existe activación de linfocitos T y posiblemente un mecanismo de T reguladores que hacen que esta tormenta de citocinas no ocurra o sea muy leve. El paciente no tendrá síntomas, quizás un poco de tos, quizás un poco de fiebre, pero nada más. Será una enfermedad asintomática o con pocos síntomas, oligosintomática. En una enfermedad severa, en cambio, existe un reclutamiento muy importante de neutrófilos. Interleucina 6 actúa en muchísimas poblaciones celulares. Existe un engrosamiento y una alteración en la membrana alveolo-capilar, edema, más líquido en el alveolo y más reclutamiento de células. Por tanto, terminamos en distrés con todas las manifestaciones de una neumonía y una infección pulmonar severa. La tormenta de citocinas, que es lo que inicialmente se ha identificado y pues que se ha podido ver que existe un exudado inflamatorio significativo a nivel pulmonar no controlado. Esto se inicia por un daño directo a las células por los virus. Esta citotoxicidad dependiente de anticuerpos, lo que veíamos en el mecanismo anterior, se forman muy pronto anticuerpos que capturan los virus y estos virus son internados de una forma más importante que en otros pacientes dentro de las células. Esto es responsable de la inflamación ocasionada por este virus. El virus por sí solo puede ocasionar daño directo, apoptosis, piroptosis, que es una forma descrita hace poco tiempo de alteración y muerte celular, una regulación baja del receptor de angiotensina y esto ocasiona citocinas, expresión de factores antivirales y lo que se ha visto también es que en el SARS-CoV-2 existe un retardo en la producción de interferón, que inicialmente es protector, pero este retardo hace en realidad más inflamación, aumento de la permeabilidad, la linfopenia, que es un distintivo de cuadros graves, y disfunción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el cuadro de abajo lo que podemos ver es que los anticuerpos, estos que pareciera que al formarse más pronto nos van a defender, en realidad es un marcador de alteraciones en los pacientes y de gravedad. Hay muchos anticuerpos que no son del todo perfectos, más puertas de ingreso
y activación de complemento directamente por anticuerpos con daño celular por todas estas vías. El inicio de la replicación viral es el inicio de toda esta tormenta de citocinas, daño epitelial masivo endotelial, cardíaco y a nivel de muchas células. Esto produce citocinas, produce quimiosinas, un proceso de reclutamiento exuberante. El virus por sí mismo puede activar vías de las caspasas, que hace apoptosis en las células, que es un mecanismo de defensa, de protección contra células infectadas. Entonces, muchas células infectadas por la piroptosis, que activa también la vía de las caspasas, va destruyendo células. Por tanto, hay muchas células muriendo. Esto genera inflamación, genera mensajes a las células vecinas y al sistema inmune. La tormenta de citocinas es confuso porque algunos pacientes van a esto y otros no. Estos anticuerpos neutralizantes iniciales podrían tener que ver con este inicio, activándose complemento en muchos lugares, reclutando otras células inflamatorias y produciendo citotoxicidad directa, ¿no? Por anticuerpos o mediación de anticuerpos para daño viral. Esto termina en un síndrome de distrés respiratorio con una muerte en la mayoría de estos pacientes en una inflamación muy severa, que es algo que ocurre en varias infecciones, pero que es una de las características de los pacientes graves con COVID-19. Estos anticuerpos promueven la absorción del virus, complejos inmunes circulantes con el virus y muchas más puertas de ingreso. Estos anticuerpos neutralizantes imperfectos al principio pueden en realidad, en vez de protegernos, empeorar el cuadro y llevarnos a la fisiopatología que conocemos. En los escenarios que podemos tener, estos anticuerpos en el cuadro A, pues se fijan a receptores de la porción FC de las células, son internados en la célula, pero no son destruidos. No hay moléculas, vesículas que destruyen al virus. El virus se libera y se replica y entra más fácilmente a la célula. En el escenario B puede activar citocinas y activar otras células mediadas por anticuerpos. En el cuadro C podemos ver que podría ser un blanco terapéutico si este fuera un mecanismo significativo en pacientes graves. Un anticuerpo monoclonal que bloquee los receptores FC o otros anticuerpos, ¿no? Como podemos usar en varias terapias, que hagan un antibiotipo, bloqueando los anticuerpos formados y evitando que el virus ingrese en las células. En todos estos pacientes existe una disfunción inmune y los CD4 naïve, los CD4 vírgenes son los que entran en contacto luego de la presentación antigénica y ocurre un perfil TH1 y luego un perfil TH17, como vemos en el medio. Ahí están todos los marcadores de estos estirpes celulares y lo que producen. Lo que podemos ver es que en TH17, que está en el centro, interleucina 6 es una de las moléculas más importantes en esto. Lo que se ha visto en los pacientes relacionado con los linfocitos es que CD4 y CD8 tienen una respuesta importante y son infectados directamente por el virus. Altas concentraciones en estos linfocitos al inicio y luego una disminución significativa de linfocitos, tanto CD4 como CD8. En esto también existe disminución de T reguladores. Por tanto, si se inicia una inflamación, no habrá manera de regularlo y es una de las vías o los mecanismos por los que existe una tormenta de citocinas. Varios estudios han mostrado que la caída de linfocitos es uno de los predictores de gravedad. Al inicio tenemos un número de linfocitos que podemos verlo en cualquier laboratorio básico y entre el día 8, entre el día 6, 7, 8, es cuando vemos la caída de linfocitos. Cuando esto ocurre, podemos predecir que este paciente irá mal, que este paciente se va a complicar y tomar medidas para evitarlo o para prever esta situación. Este artículo, que es una revisión y muestra la afectación de COVID-19 y corazón, nos muestra algunas cosas, que es un cuadro que se ha usado en la guía del Ministerio de Salud de Bolivia. Se ha usado un cuadro muy parecido y clínicamente nos sirve mucho dividir la enfermedad en fases. En la fase 1 es una replicación viral, que sería el día 1 de infección. La mayoría de los pacientes tienen síntomas entre el día 2 al día 4, el mayor número de estos, ¿no? Que podemos ver. Cuando los virus empiezan a replicar, los síntomas empiezan alrededor del día 5. Entonces, este paciente entre 2 a 4 días previamente tuvo contacto con el virus. Y ingresa en una fase 2. En esta fase 2 es donde se pueden ver alteraciones imagenológicas. Entonces, la tomografía es uno de los estudios que ha mostrado una sensibilidad muy alta, no lo que esperamos de especificidad, pero una sensibilidad muy alta.
Aún en pacientes con síntomas leves se puede ver infiltrados en vidrio despulido, periféricos, basales. Y es cuando podemos empezar a ver esto y tenemos fiebre, tenemos las molestias. El punto clave es este día 5 al día 8. La mayoría de los pacientes graves ingresa a terapia intensiva o tienen signos y síntomas de gravedad entre el día 8 al día 10. Y es una fase hiperinflamatoria, donde existe afectación de muchos órganos y estamos ya en una fase 3. Este cuadrito puede ayudarnos a entender la enfermedad, a tratar de predecir en qué etapa están nuestros pacientes y ver qué medidas son las más importantes. Muchos tratamientos actualmente que son compasivos en la fase 3 quizás ya no tengan tanto efecto. Antivirales, por ejemplo. Se ha hablado de lopinavir, ritonavir, que en realidad el virus ya está corriente abajo, ya ocasionó el daño y ya no es el virus lo más importante, sino es la inflamación descontrolada y problemas de la coagulación. Entonces, quizás muchos de los tratamientos podrían iniciarse en fases previas, que vamos a hablar en un momento al tener en mente estas fases. Fase 1 de replicación viral, fase 2 de síntomas y afectación pulmonar y la fase 3 de hiperinflamación. Los días, pues el día 5 entre la fase 1 a 2 y la fase 2 a 3 entre el día 8 al día 10. Cuando el virus está presente, dos células están muy importantes aquí. Son los linfocitos T17 y TH1 y los macrófagos. Existe muchos datos de un síndrome hemofagocítico, donde el macrófago secreta muchas citocinas e inicia una respuesta inmune importante. Los macrófagos son células de defensa innata que pueden interactuar con muchísimas células desde presentar antígeno, reclutar células y desencadenar todas las respuestas inmunes. En este artículo que mencionábamos, al final sí hay una afectación respiratoria importante, pero debemos tomar en cuenta que al afectarse endotelio, y que el corazón es una parte importante y está cubierta de endotelio, existen afectaciones cardíacas en pacientes graves. Podemos ver elevación de enzimas cardíacas, podemos ver si vigilamos en estos pacientes con un cardioscopio arritmias y datos de lesión cardíaca aguda, ¿no? Troponinas elevadas, y al final siempre el corazón se ve afectado en pacientes graves. Lo que muestra este estudio en las líneas rojas podemos ver pacientes que no sobrevivieron a COVID-19 y en las líneas azules que sobrevivieron. Y miren el nivel de linfocitos, como en el día 8 baja, ¿no? Alrededor del día 7, 8, y se mantienen bajos hasta el día 25, que concluye con la muerte. Mientras que en los pacientes que no fallecen, alrededor del día 7, que ven el gráfico, también existe una baja, no tan importante, pero una recuperación después del día 10 y se mantienen altos. Midiendo el nivel de linfocitos, que podemos hacerlo en cualquier laboratorio básico, en cualquier centro de salud que tenga un laboratorio, medir los linfocitos de forma seriada, estos días especialmente, podríamos predecir qué va a pasar con estos pacientes y prever qué pacientes van a ir muy graves. En el cuadro B vemos cómo existen linfocitos con gránulos, que son partículas virales. Los linfocitos sí son un blanco del virus y es una de las razones por las que caen. En la citometría de flujo que vemos en el cuadro C, el CD3 es marcador de todos los linfocitos. Y vemos cómo los linfocitos CD4 y CD8 pues se ven alterados en esto, ¿no? Los CD8 son esenciales para destrucción celular en infecciones virales. Entonces, definitivamente los linfocitos son una ayuda clínica para todos los que vemos pacientes, incluso en primer nivel, para ver la gravedad y prever esta situación. Este artículo que nos habla de inflamación de citocinas y de linfocitos, evaluó 123 pacientes que se dividieron en dos grupos, leves y otros grupos severos, y mostró que los linfocitos y las citocinas que se detectaron al ingreso, junto con las tomografías y viendo la evolución de estos pacientes. Los pacientes que sobrevivían tenían niveles altos de CD4 y CD8, que es parecido a lo que vimos hace un momento. Niveles muy elevados de interleucina 6. Por eso la interleucina 6 se considera un blanco, incluso anticuerpos monoclonales contra esto. Y niveles altos de interleucina 10, los pacientes que lograban sobrevivir. Los que no lograban sobrevivir, la interleucina 10, que es un marcador del linfocito regulador, también se afectaba de forma muy importante. Entonces, estas son las citocinas implicadas y los linfocitos implicados en esto, y es la diferencia entre un paciente sobreviva o otro fallezca. Cuando evaluamos la interleucina 10 y miramos qué células la producen, mira la cantidad, macrófagos, linfocitos B, linfocitos T, fibroblastos, monocitos.
Y la interleucina 6 interactúa con muchos estirpes celulares, con muchos tejidos y en muchas líneas de inflamación. Es un pirógeno endógeno, pues la fiebre es responsable de esta interleucina y mucho del daño que se ha podido ver. Entonces, hay varias interleucinas implicadas. Al principio, vemos que tiene un perfil TH1, pero en la segunda, tercera fase, produce interleucina 2. La interleucina 2 cambia un poco el perfil de linfocitos a un perfil tolerogénico TH2 que no nos permite defendernos tan eficientemente de los virus. Y la interleucina 6 interactúa con muchísimos. En esta etapa, cuando un paciente se está complicando, hablamos del día 8 al día 10, vemos que los linfocitos caen, que si pudiéramos medir en algún lugar interleucina 6, veríamos que la interleucina 6 se eleva. La manifestación de esto sería fiebre, sería datos de inflamación, la ferritina, que es algo que se eleva, y la PCR. PCR es otro reactivo que podemos tener en muchos lugares, ¿no? Es la proteína C reactiva, que indica una defensa por parte del hígado. Entonces, si tenemos PCR elevado, linfocitos en descenso, y si pudiéramos medir interleucina 6, seguramente le veríamos alta, es un paciente que está yendo hacia una tormenta de citocinas. En este artículo miden los niveles justo de interleucina 6 y del mismo modo vemos pacientes que sobreviven y los que no sobreviven. Los pacientes que no logran sobrevivir presentan una elevación alrededor del día 7 de interleucina 6 y antes de la muerte se eleva de forma muy importante. En el cuadro de abajo vemos los pacientes que sobreviven y los que no sobreviven con los marcadores cardíacos que decíamos. Los pacientes que no sobreviven siempre se afecta corazón y tienen troponinas elevadas, incluso datos de un infarto, arritmias. La proteína C reactiva en el cuadro del medio y la interleucina 6 se ven completamente elevadas. La ferritina con más de 1000 también es un marcador, ¿no? Y vemos en el cuadro de arriba a la derecha cómo la ferritina se eleva de forma importante y nos está indicando que hay una inflamación, un descontrol y que el macrófago está interactuando en esto como un síndrome hemofagocítico. Y también vemos niveles altos de troponina. Entonces, al final, estos pacientes graves sí tienen una afectación cardíaca significativa. El corazón es uno de los blancos, entonces, síndromes coronarios agudos se pueden ver durante la enfermedad y al activar estas cascadas de inflamación, la coagulación también juega un papel importante, activando plaquetas y la coagulación dependiente de plaquetas y activación de factores procoagulantes intravasculares. Por tanto, lo que se vio en Italia y en otros lugares, ¿no? Que existe datos de trombosis, muchas trombosis, principalmente pulmonar y en otros órganos, como un cuadro de coagulación diseminada. Algo interesante que se ha visto y que debemos vigilar es que pacientes que aparentemente mejoraron, una semana después de haber mejorado, han presentado cuadros de infarto. Entonces, hasta 7 días después, el paciente podría regresar con cuadros de infarto en estos pacientes que tuvo COVID-19, ¿no? Entonces, la afectación cardíaca no solo es en el momento, sino parece que existen afectación aún después de esto. Este artículo evalúa la afectación en el sistema nervioso central y es lo que se ha empezado a describir en varios lugares. Y es que el receptor de angiotensina 2, que es la puerta de ingreso de los virus, está presente en muchos lugares. Pulmón, en varios vasos, en glándulas salivales, pero también en cerebro existe una expresión de estos receptores. Por tanto, cerebro también debería ser un blanco y una afectación en estos casos. Entonces, se ha empezado a encontrar virus, partículas virales en otros lugares, ¿no? Se describió en semen, en orina, en heces y en cerebro. Este artículo concluye lo siguiente, que hay que hacer más autopsias para aclarar el papel del sistema nervioso central y aunque un paciente en terapia muy grave parece que el cuadro es pulmonar, multisistémico, que una de las causas de muerte de los pacientes graves podría estar relacionado con un edema cerebral, ¿no? Una infección viral, ¿no? En el cerebro. Y esta podría ser la causa de muerte final y deterioro de estos pacientes. Muchos pacientes han detectado anosmia o hiposmia, ¿no? Y disgeusia, que esta es una expresión directa de daño neurológico, ¿no? Neuropático. El bulbo olfatorio es una proyección directa del cerebro hacia el exterior. Entonces, la afectación inicial en los olores podría ser un dato de que este paciente está teniendo una infección cerebral. Los que podemos ver una infección cerebral, una cerebritis, una meningitis, podemos ver cuán graves son estos cuadros. Entonces, tal vez la condición de muerte que está compensada en realidad por el ventilador no sea pulmonar, sino sea un edema cerebral asociado a las otras cosas que estamos viendo. Entonces, el papel del virus en la afectación cerebral también es algo importante que debemos tomar en cuenta.
Cuando hablamos de otro y lo que se ha reportado y en muchos lugares salió, no, pues no hay que dar nada más que anticoagulantes. Ese es el tratamiento. En realidad, no todos los pacientes van iguales. No todos los pacientes hacen coágulos, ni todos los pacientes hacen hiperinflamación. Algunos hacen cosas combinadas, otros hacen cosas aisladas. Y debemos poder evaluar más o menos, yo creo, en el tiempo, fenotipos de infección. ¿Qué pacientes van hacia un problema de coagulación? ¿Cuáles van hacia un tema de inflamación? ¿O cuáles van a una infección muy leve, sin problemas? Lo que se ha detectado es el dímero D como otro marcador. En estos días 8, alrededor del día 8 de nuestro paciente, si eleva dímero D más de 1000, es un paciente que debe tener anticoagulación formal, porque está formando microcoágulos en la circulación pulmonar y en otros órganos y tendrá cuadros relacionados con embolias pulmonares, ¿no? Todos los pacientes en realidad críticos deberían tener anticoagulación profiláctica, pero en estos pacientes sí debemos dar anticoagulación formal. Se recomienda una heparina de bajo peso molecular porque podemos administrarla o una vez al día o cada 12 horas en relación a otros medicamentos que son más difíciles de controlar o que la administración requiere mayor frecuencia. Pero sí existe un fenómeno de coagulación y el marcador de esto es dímero D. Más de 1000 o más de 1 miligramo por litro, debemos iniciar anticoagulación formal y es un laboratorio que deberíamos tener a disposición para ver estos pacientes. No solo esto, hay otros fenómenos de coagulación y es que la plasmina puede escindir la proteína S, que es la llave para ingresar a las células, y la modifica de manera que el virus tenga un mayor ingreso a través de receptores, un ingreso más perfecto, más rápido, y al mismo tiempo la plasmina activa fibrina y se produce dímero D, ¿no? Que es un dato de coagulación intravascular. En este gráfico lo que podemos ver, han medido el OR de cuáles serían los factores más importantes. En el centro con el dímero D, lo que podemos mirar es cuánto aumenta, ¿no? 17, un OR de 17 en relación a los que sobreviven y los que no sobreviven o tienen neumonía severa. Entonces el dímero D parece ser un marcador también de muerte y tiene que ver con este tema de la coagulación. Si estamos tratando a un paciente y hemos hecho todo, pero no estamos anticoagulándolo, va a condicionar que este paciente fallezca por problemas o coagulopatía intravascular. Y entonces es lo que reflejaron las autopsias de Italia y otros estudios también, donde este es un tema importante, pero quizás no sea lo único, no sea lo único que hay que ver, sino hay que ver a los pacientes integrales y ver todo esto. Cuando hablamos de coagulación, en este artículo lo que muestra es, miren los tiempos de protrombina en los pacientes que no sobrevivieron y cómo el valor se incrementa y el tiempo parcial de tromboplastina también tiene una relación diferente a los pacientes que sobreviven. Por tanto, sí existe una activación de coagulación en pacientes que fallecen. El dímero D que se eleva muchísimo como un predictor también de datos de gravedad y los productos finales de la degradación del fibrinógeno también se aumentan. Por tanto, esta inflamación sí genera alteraciones en la coagulación y si este paciente va a tener microcoágulos en el pulmón, como un cuadro de embolia pulmonar, en el corazón, como un cuadro de infarto, o en el cerebro, ¿no? Que no se ha estudiado también qué pasa en estos microtrombos, ¿no? Que pueden ocasionar datos de accidente isquémicos, ¿no? En este y otros órganos. El fibrinógeno también se ve alterado y el tiempo de coagulación. El periodo de incubación de este virus es variable, ¿no? Hasta 14 días. La mayoría de los pacientes, sin embargo, más del 80%, tiene una incubación alrededor de 5 días. 4 a 5 días de exposición, los pacientes tienen síntomas. 14 días no serían los pacientes, la mayor cantidad de pacientes, ¿no? En las tasas de letalidad, la mayoría de los pacientes que fallecen son críticos, todos en realidad. Entonces, no se ha reportado actualmente pacientes que tengan enfermedad leve y fallezcan. El paciente que va a fallecer es entre ese 20%, el 5% que va a un cuadro muy grave. Y los cuadros leves se notificaron 81%, el resto, 20%, empieza con cuadros leves que pueden manejarse en un hospital, incluso un hospital muy básico. Disminuir la saturación, pues hay que darle un poco de oxígeno, hay que mejorar los síntomas como la fiebre. Los pacientes que van a un cuadro crítico, que tienen todos estos marcadores que estamos hablando, con alteración respiratoria importante, shock y disfunción multiorgánica y finalmente fallecimiento. En este punto y estos pacientes hay que evaluar infección sobreañadida. Donde se pueda, procalcitonina podría ser un marcador importante para ver si requiere antibióticos adicionales al virus.
La mortalidad que se vio en pacientes que requieren ventilación, o sea, que están en terapia, sí es alta, alrededor del 88% en algunas series. En Wuhan, 5.8% de letalidad total, pero fuera de China tuvo una letalidad baja, del 0,7%. Pero en algunos lugares como Italia hasta el 12% y nosotros estamos entre el 5 a 10% más o menos de mortalidad de pacientes que terminan graves. Los pacientes que terminan graves sí podrían sobrevivir, pero tienen un mayor riesgo de mortalidad. En Corea del Sur fue 0,9, fue muy baja. Pero si comparamos las series, en Italia la mayoría de los pacientes tenían más de 65 años, mientras que el promedio en Corea del Sur era alrededor de 49 años. Entonces, la edad sí juega un papel importante relacionado con la mortalidad. Hay factores de riesgo establecidos, un paciente mayor de 65 años, que tenga problemas pulmonares, que sea un paciente renal, por la expresión de receptores, ¿no? La diabetes, que sea hipertenso, donde también existe una mayor expresión de receptores de angiotensina 2, la obesidad, que use ya algún producto biológico donde la inmunidad estaría alterada o afectada de alguna manera, un paciente trasplantado, que es un paciente inmunocomprometido, o otro inmunocompromiso, VIH, lo más frecuente, o pacientes con alguna inmunodeficiencia. Para tener una enfermedad severa, lo que es más importante es la edad. Un paciente con edad avanzada y que sea hombre tiene más riesgos de fallecer. Es una enfermedad que afecta más a hombres. Los que mueren son hombres mayores de 65 años, ¿no? Esa es una mala combinación y es la asociación más importante con mortalidad. Los otros que veíamos, pues el dímero D, la proteína C reactiva, el lactato deshidrogenasa, los marcadores de daño cardíaco, troponinas, ferritina, también están importantes, y los linfocitos que disminuyen. Todos los que están arriba deben aumentar. Si podemos medir estos, midiendo PCR, midiendo ferritina, midiendo dímero D, podríamos tener un perfil muy completo. Y si hacemos el recuento en los controles de nuestro paciente linfocitos, en realidad podríamos predecir quiénes van a ir muy mal. La clínica es muy variada y aunque se ha descrito fiebre, tos, disnea como lo más importante asociado a infiltrados, como vemos en estas tomografías, que son un infiltrado basal, periférico, en vidrio despulido, que al hablar con los imagenólogos, ¿no? Les preguntaba, ¿y cómo diferenciamos un H1N1? El infiltrado es muy parecido. Lo que me decían es que el infiltrado es más apical y central en el H1N1 o en otros virus, ¿no? Pero en este tiempo, los que estamos viendo pacientes, hemos visto clínicas completamente diferentes. Pacientes que sean positivos y no hayan tenido fiebre. Pacientes con shock por diarrea, pero que nunca tuvieron fiebre ni tos, pero sí alteraciones pulmonares. Disgeusia, anosmia está alrededor del 30%, no es lo más frecuente. Disnea sí es frecuente. En las series en otros países sí fiebre está como el 99%. O sea, casi como que si no tiene fiebre no es COVID, pero nosotros hemos visto varios pacientes, principalmente mayores, que no tienen fiebre, no tienen ninguna clínica, tienen otra cosa. Entran por infección urinaria, entran por una diarrea y termina siendo COVID, ¿no? En esta serie que muestra, el Up to Date no muestra eso, 99% lo que hablamos. Sí, estos datos hay que buscarlos, pero no hay que cerrarse en que si no tiene esto no es COVID. Todos los pacientes en este momento pueden ser COVID, pueden tener COVID-19. Fiebre, fatiga, tos, anorexia, mialgias, disnea, pueden estar presentes. Y al inicio se hablaba de que si esto seca, puede ser COVID, pero si es productiva, no es COVID. Y esto tampoco es tan cierto. El primer paciente COVID al que yo me enfrenté era un paciente con expectoración mucopurulenta franca y sin fiebre. Entonces, el 27% puede tener expectoración. Entonces, que tenga rinorrea o expectoración no excluye que sea COVID-19. Se han escrito varias complicaciones y esto es lo que estamos intentando ver, qué va a pasar después, ¿no? De esto y qué pasa en el momento. El síndrome de distrés respiratorio está presente, ocurre en la mediana 8 a 10 días y por eso debemos ver más o menos si tiene síntomas entre 2 a 4 días previos tuvo contacto con el virus y el día 8 a 10 va a estar complicado, va a tener que entrar a terapia, es donde debemos evaluar si hay arritmias, debemos evaluar si el dímero está elevando y hay fenómenos embólicos. Guillain-Barré es algo que también se ha descrito como una afectación adicional o asociada al virus. En niños, una enfermedad de Kawasaki, ¿no? Y un shock y lesiones cutáneas que también se ha visto en niños, ¿no? Que pueden estar presentes.
El hallazgo que en tomografía que hablamos tiene un valor predictivo positivo muy alto, ¿no? Una sensibilidad de 97%. O sea que casi un paciente sintomático con una tomografía limpia podría no ser COVID, ¿no? Asociado a tomografía. Y es como estamos haciendo en mi hospital actualmente, ¿no? Los estudios demoran alrededor de 12, 24 horas en llegar a la prueba PCR. ¿Cómo sabemos si eso o no? Pues lo que estamos haciendo nosotros de forma práctica es una tomografía. Si la tomografía está limpia, quizás no sea COVID. Si tiene infiltrados sugestivos, pues es COVID hasta que llegue la prueba, ¿no? Y aún tenemos fenómenos que no podemos explicarlos, que a nivel mundial hay que ver, pacientes que al principio con clínicas salen negativos y unos días después salen positivos, ¿no? Entonces, son cosas que estamos mirando al ver los pacientes. En cuanto a la terapia, muchas cosas se han probado. Parece que el Remdesivir es lo más efectivo hasta el momento que podemos tener. Sin embargo, el costo, así que sea privativo para muchos lugares. Lopinavir, ritonavir sí tiene algún beneficio. Yo pienso que se ha aplicado, el estudio más grande que existe, se ha aplicado en pacientes graves, como una terapia compasiva. Entonces, si veíamos el cuadro de etapas, en esta fase no es tan importante la viremia. Entonces, disminuir la cantidad de virus no va a ayudar tanto al paciente. Está como río abajo, ya se inició la corriente y estamos río abajo, ya no se puede detener todo lo que ha pasado. Hidroxicloroquina y cloroquina, en un momento vamos a ver un estudio que ha salido hace pocos días sobre esto. Yo creo que los esteroides pueden tener una función, pero en realidad para modular la inflamación en esta fase 3 y no continuo para no inmunodeprimir. Pulsos es lo que se ha recomendado, metilprednisolona en pulsos cortos, pueden disminuir la inflamación y si se inicia desde el principio, seguramente irá mal porque la respuesta inmune estará disminuida. Pero en esta parte, cuando se está complicando y tenemos una inflamación importante, creo que sí tiene una utilidad. Las inmunoglobulinas pueden modular este fenómeno de anticuerpos, pueden modular la infección. Sin embargo, el costo también es privativo para muchos lugares, con un resultado posiblemente incierto. Tal vez plasma de convalecientes sea lo mejor que tenemos, son anticuerpos ya formados, sí van a capturar al virus, pero también usarlo en una fase compasiva, en un paciente de terapia, donde el virus ya no es tan importante que esté, sino es la inflamación, es la coagulación y todo lo que se ha iniciado, no tenga tanta utilidad. Tal vez en una etapa 2, en este día 8 a 10, cuando el paciente se está complicando o cuando este paciente empieza con síntomas, el plasma de convalecientes puede cambiar el curso de la enfermedad y evitar que termine en terapia. Y anticuerpos monoclonales como la interleucina 6, quizás en alguien que eleva sí pueda ser útil y donde esté disponible, ¿no? Entonces hay varios estudios actualmente que están corriendo sobre esto. En cuanto al efecto del lopinavir ritonavir, en el cuadro de arriba se ha visto cómo sí puede inhibir virus, pero esto en el SARS-CoV-1, ¿no? En el síndrome de respuesta respiratorio severo 1, pues se ha visto que sí puede mejorar y es así que se empezó a usar en esto. Sí puede ocasionar una disminución de la replicabilidad, ¿no? Por eso sí podría ser efectivo, pero quizás usarlo muy tarde no sea tan efectivo. Hay varios estudios clínicos controlados que nos van a mostrar la evidencia realmente de si funciona y cuánto, que están corriendo y muchos van a empezar a salir, ¿no? Los resultados. Los anti-interleucina 6, tenemos un anticuerpo monoclonal actualmente que puede hacerlo, puede mejorar la inflamación. De hecho, modula la inflamación muy bien de pacientes con artritis y otras conectivopatías. ¿Cuándo, cómo, en qué momento usar el plasma de convalecientes? Es la pregunta que nos hemos empezado a hacer, ¿no? Y lo que este artículo dice es que el plasma proporcionado por estos pacientes, al ir aumentando los casos, seguramente va a poder ayudarnos y puede reducir la mortalidad. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que no presentan una inmunidad completa. La cantidad de anticuerpos circulantes después de tener la infección parece no ser la adecuada. Parece que mientras más leve la enfermedad, menos anticuerpos circulantes estén. Entonces, para usarlo, debería ser un paciente convaleciente que tenga niveles altos de IgG, que nos aseguren que realmente hay anticuerpos y que estén fijando el virus. Si los niveles son bajos, tal vez el plasma no sea tan efectivo. Entonces, deberíamos ver los donantes, seleccionarlos de esta manera. Y hay hospitales que están haciéndolo así en este momento en nuestro medio. El tocilizumab es el anticuerpo monoclonal anti-interleucina 6 y evitaría las dos vías. Evitaría la activación por interleucina 6 de linfocitos T y de macrófagos, por tanto, el daño pulmonar y toda la cascada y tormenta de citocinas que podemos ver posteriormente. La interleucina 6 está presente en muchos lugares, en realidad, en muchos puntos de la inflamación y evita muchos de las vías que podemos ver. Es una de las citocinas muy importantes, ¿no?
Y lo que hace el anticuerpo monoclonal es bloquear la interleucina y evitar que se unan receptores y que cascada o río abajo pues ocurra todas las acciones que hemos visto. No está disponible para todos los pacientes, tenemos los criterios de selección y algunos de contraindicación, ¿no? Tocilizumab no se puede poner en pacientes alérgicos a la droga que hayan tenido reacciones, en pacientes trasplantados, en pacientes con elevación o alteración de la función hepática, que es algo que puede pasar con estos pacientes, y algo que no ocurre en Europa y Estados Unidos, es TB. Los anticuerpos monoclonales de este tipo pueden reactivar TB. Entonces, que en otros lugares no se ve porque no tienen TB, mientras que en América Latina tenemos formas durmientes de TB y al usar monoclonales podríamos tener un cuadro de tuberculosis asociado reactivado al usar esto. Los esteroides que han sido criticados, creo que en la fase 2 sí sirven, sí sirve cuando hay datos de inflamación, PCR muy elevado y creo que puede ayudarnos. La pregunta que nos hacemos, ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué complicaciones cardiovasculares va a ocurrir? Ya hemos visto que una semana después de recuperados puede haber infartos, ¿sí? Y que debemos vigilar esto. Que puede haber una afectación o inflamación pulmonar que continúe y este paciente podría quedar con fibrosis pulmonar o inflamación pulmonar activa. También hay que evaluar qué va a pasar con otros órganos blancos como cerebro, ¿sí? Y cuál va a ser la recuperación en relación a esto. Entonces, hay que evaluar los sobrevivientes. Se ha visto grupos de pacientes en Italia principalmente que terminan con una necrosis vascular. Después de recuperarse del COVID-19 tienen dolor óseo, dolor en cadera, otras articulaciones y hay necrosis vascular. Problemas de fibrosis pulmonar y dislipidemia, que es algo que se ha visto como otra complicación que también hay que valorar y vigilar en estos pacientes. ¿Qué va a pasar en un mes, en 6 meses, en un año, en 2 años y qué repercusiones va a continuar habiendo? Estas tablitas muestran todos los estudios clínicos que están corriendo en realidad con antimaláricos, con el lopinavir ritonavir, con otros, ¿no? Y que alrededor de agosto vamos a tener los resultados de todos estos estudios que están corriendo para proporcionarnos evidencia. No existe un tratamiento definitivo actualmente, no se debe enfocar a todos igual, ivermectina, muchas cosas, hidroxicloroquina que se ha intentado usar, tal vez no sea lo más beneficioso. Y esta revisión que es muy grande, que salió el 22 de mayo, ¿no? Que está presente en 6 continentes, más de 600 hospitales, que evalúa pacientes con hidroxicloroquina más aciclo o nada. Lo que muestra, realmente sí es preocupante y lo que nos ha mostrado es que estos pacientes que han usado cloroquina tienen una mortalidad mayor que los que no usaron nada. Y los que se asocia a citromicina o otro macrólido tienen una mortalidad mucho mayor, alrededor de 9% si no usa nada. Esto se sube al 18% si ha usado alguno de estos. Y si usa la combinación, más del 23%. Por tanto, parece que al dar hidroxicloroquina más acitro se asocia con mayor mortalidad que beneficio. Entonces, a raíz de esto, quizás habría que disminuir el uso que hemos tenido de estos medicamentos. Parece que no están causando tanto beneficio. Y quizás tenga que ver con lo que hablamos y la fase en la que demos esto. Entonces, esta revisión dice que analizando el uso de medicamentos en este momento, pues no existe un tratamiento disponible que funcione, ¿no? Que tenga evidencia. Los datos disponibles están abiertos. La mayoría de estos ensayos clínicos en el mundo, alrededor de finales de este mes, vamos a tener algunos resultados que quizás nos den más luces sobre esto, sobre el tratamiento, el uso y cómo va. Pues muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Ramírez. Yo estoy muy impresionada con su presentación. He aprendido muchísimo. Primero le voy a ceder la palabra a la doctora Rebeca para que module las preguntas que vienen del auditorio y luego yo tengo algunas del Beni. Posteriormente voy a explicar los lineamientos en los que nos está moviendo este proyecto de Bolivia. Adelante, doctora Rebeca. Muchas gracias, doctor Ramírez. Como siempre, pues sus charlas ya lo conocemos de antes y son brillantes y como dijo la doctora, realmente nos ha enseñado muchísimo, nos ha ilustrado muchísimo, pero sí siempre surgen algunas dudas, ¿no? Tengo un par de preguntas que están surgiendo de parte del auditorio. Una que requieren una nueva orientación sobre el uso, sobre cuántos se consideran niveles altos de IgG en el suero hiperinmune, ¿no? Si usted nos podría responder eso, que creo que ya lo expuso, pero una repetición, por favor, están pidiendo que nuevamente nos
aclare un poco hasta cuánto se considera niveles altos de IgG en el suero hiperinmune, en el plasma hiperinmune, ¿no? No tengo el dato exacto de cuánto sería el nivel, pero sí deben ser niveles por encima del valor que sea IgG específica, ¿no? Lo que habría que medir es IgG específica contra el virus, que tenga un valor, pues, más que el promedio, ¿no? Los bancos de sangre seguramente están titulando en este momento los valores y se dispone de pruebas de ELISA para medir IgG, IgM e IgA, que es el protocolo para tener plasma, ¿no? Y evaluar plasma de convalecientes que pueda servir. No tengo el dato exacto en este momento, pero la Caja Nacional ahora yo sé que tiene un protocolo y tienen ellos los valores de corte más o menos que han encontrado y cuánto consideran un paciente que no es candidato y uno que sí. Pues podríamos conseguir el dato, no lo tengo en este momento el número exacto de cuál es el nivel de corte de anticuerpos para decir que ese plasma es aceptable, pero los bancos de sangre que lo están haciendo sí tienen el dato y sí lo están haciendo de esta manera. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que surge es, ¿qué opinión tiene respecto al Afibavir que actualmente está siendo utilizado en Rusia? En todos los tratamientos que tenemos no existe evidencia suficiente y todo lo nuevo que ha salido, todos hemos querido usarlo, ¿no? El caso de la ivermectina, el caso de la hidroxicloroquina. Yo creo que hay que esperar un poco en cuanto al tratamiento y la experiencia de varios casos que nos haya ido bien en muchos pacientes no nos da la evidencia suficiente en este momento, porque quizás si no le damos nada, estos pacientes igual hubieran ido bien, ¿no? Y en este otro estudio que mencionamos ahora de hidroxicloroquina, parece que lo que parecía nos hacía sentir que estaba funcionando, no está funcionando del todo. Para validar la información y para poder usarlo, en todos los tratamientos que están corriendo, debemos tener un estudio doble ciego, placebo controlado, que nos va a mostrar la evidencia y decir, esto es seguro y esto tiene más problemas que beneficios. Entonces yo creo que con todos los tratamientos nuevos en realidad hay que esperar un poco y esperar que surja más evidencia para esto. Otra duda que surge, ¿no? Que yo creo que nos preocupa a todos es que hemos visto recidivas después de que teóricamente el paciente está sano, incluso en casos de que han usado lopinavir, ritonavir, todos esos medicamentos, se ha visto que han habido recidivas. Entonces, más o menos, ¿a qué opina usted que se atribuye en estos casos las recidivas que se presentan? Este es un caso muy interesante que lo hemos ido comentando y va como 5 pacientes que yo veo con un fenómeno de que al principio tienen clínica sugestiva, pero tienen un PCR negativo. Y en unos días, al repetirle esto, positivizan el PCR. Y pacientes que se recuperan, y la norma dice que debemos hacer 2 PCRs después del día 14, y si ya no hay detección de virus, de RNA viral, pues está curado y los soltamos a tener su vida normal. Pero yo pienso que si les hiciéramos a varios de esos pacientes en unos días, quizás podrían volver a dar positivo. Me parece que el virus tuviera un fenómeno pausi-excretor. Entonces, en algunos momentos excreta y en otros no. En monos recios, por ejemplo, se ha detectado partículas virales hasta 6 semanas después de ausencia de PCR en secreción respiratorias. Entonces, en otras secreciones, persistencia del virus, esa es una pregunta, que el virus nunca se fue, sino que sigue allá y pues se excreta en algunos momentos y en otros no, que creo que podría ser una explicación. Es más difícil una reinfección y en estos pacientes que se han reinfectado serían los ideales para medir niveles de anticuerpos. Si estos pacientes tienen niveles de anticuerpos bajos, no han hecho una inmunidad completa y eso lo explicaría. Si los niveles de anticuerpos neutralizantes son altos, entonces quizás este paciente en realidad nunca salió de la infección, sino que tuvo una infección persistente con etapas ondulantes. Entonces, creo que estas son cosas interesantes que debemos investigar, debemos evaluar en los pacientes y tal vez los que creemos que ya están curados todavía puedan seguir excretando el virus por un tiempo. La otra cosa que hay que evaluar si estas partículas virales son infecciosas o quizás solo son virus que están procesados por el sistema inmune y que no han perdido la capacidad infectiva. Entonces, estas son interrogantes en este momento que pues el mundo debe dilucidar y todos los que estamos viendo pacientes debemos ver patrones, ver asociaciones, plantear hipótesis y la investigación está abierta en este punto. Tenemos muchas preguntas en realidad, ¿no? Otra es que, ¿qué opinas sobre la eosinopenia y elevación del PCR para diferenciar a pacientes febriles de COVID y otras enfermedades?
la eosinopenia. Los eosinófilos en realidad pues no tienen un papel tan importante en esto. La elevación de PCR sí, y todos los pacientes con COVID que van muy graves se eleva de forma importante. Quizás el marcador más importante, según lo que veíamos en la plática hoy, es la linfopenia, ¿no? La linfopenia es un marcador muy sensible relacionado directamente con morbilidad y con mortalidad. Los pacientes que sobreviven baja un poco, pero luego aumenta pronto los linfocitos. Pero los que van a fallecer, realmente los linfocitos decaen mucho y la PCR se eleva significativamente también. Preguntan también, en caso de que empiecen a aparecer, como usted dijo, que es fácil monitorizar la linfopenia, ¿no? En cualquier laboratorio se puede hacer. No necesitamos estar en un tercer nivel para eso. Entonces, una de las dudas que surge, ¿qué medidas a tomar una vez que uno está detectando en un monitoreo de los linfocitos, que está detectando una linfopenia? ¿Qué medidas deben tomarse? Este paciente va a empezar con mayor filtrado pulmonar. Entonces, este paciente hay que prever que requiera soporte de oxígeno y prever dónde podría ir a una unidad de cuidados intensivos. Posiblemente termine en ventilación mecánica. En este punto, cuando esto ha ocurrido, quizás sería el momento ideal para usar plasma de convalecientes, ¿no? Donde podría cambiar, sí, el curso de la enfermedad, disminuir la cantidad de virus, neutralizar esto y modular la inflamación que este paciente va a tener. Pues creo que esas son las medidas que deberíamos pensar. Este paciente va a chocarse, va a tener falla multiorgánica o va a entrar en distrés. Entonces son las medidas que debemos prever en los siguientes días, ¿no? Está pasando, este paciente está yendo mal. Si estamos en un primero o segundo nivel, hay que buscar transferirlo a una unidad con soporte ventilatorio, ¿no? O estar muy atentos a que desature, a que el infiltrado aumente o a que la dificultad respiratoria se incremente y requiera ventilación mecánica. En cuanto al uso del ibuprofeno en la etapa inicial, ¿usted cree que podría ayudar a prevenir la inflamación junto con otros inhaladores, por ejemplo, fluticasona? Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿El uso de? La pregunta que surge es que, ¿qué opinión tiene usted sobre el uso del ibuprofeno en etapa inicial? Si es que ayudaría a reducir, a prevenir la inflamación junto con inhaladores como ser fluticasona. El tema del ibuprofeno y otros analgésicos no inflamatorios, en realidad inhiben una sola vía, inhiben la ciclooxigenasa. Entonces, al inhibir esta vía, sí se inhibe un poco la inflamación, pero las otras vías, dependientes de interleucina 6, dependientes de linfocitos, no cambian en realidad con esto. Y es controvertido, lo que se ha visto, por ejemplo, en influenza, lo que se ha visto en H1N1, es que el uso de AINES puede entorpecer en realidad la respuesta inmune. La inflamación es parte de intentar defendernos, no es para dañarnos, ¿no? Solo que en este caso, pues va hacia el otro extremo. Entonces, que pacientes que usan AINES de este tipo disminuyen la respuesta inmune al virus. Entonces, algo así también podría pasar con el SARS-CoV-2. Entonces, ibuprofeno, aunque hay pacientes que podrían mejorar una etapa de la inflamación, quizás las otras estén descontroladas. En pacientes leves creo que no habría problema, pero en pacientes graves tal vez no nos ayude. Y el uso de inhaladores es una de las enfermedades donde está proscrito, porque al usar inhaladores se puede aumentar la cantidad de aerosoles. Entonces, el riesgo para el personal de salud o el personal que atiende al usar inhaladores, pues no va bien en este momento, ¿no? Sí puede beneficiarse el paciente desde un punto de vista teórico, disminuir la inflamación pulmonar y todo lo que vemos, pero podría contagiar a más personas el intentar soplar, inhalar o el usar aerosoles, ¿no? Entonces, por eso no se recomienda el uso de aerosoles en esta enfermedad. Ya. En caso, por ejemplo, en el caso del síndrome de Kawasaki-like, ¿cuáles son los parámetros de laboratorios de inicio y seguimiento y cuál sería el tratamiento antiinflamatorio recomendado? En estos pacientes se benefician de esteroides, es una vasculitis, ¿no? De grandes vasos, y los parámetros que veríamos son afectación de grandes vasos en estos pacientes, ¿no? Y la anticoagulación, pues, es importante en este caso, y sí, pulsos de esteroides o otros inmunomoduladores sí se benefician en el cuadro de Kawasaki, ¿no? Hay que tratar como si fuera cualquier otro caso de Kawasaki en estos pacientes, ¿no? Y pensar que si es niño y tiene afectación
o clínica sugestiva de afectación de grandes vasos, pues deberíamos pensar que puede estar cursando con un Kawasaki en el contexto de SARS-CoV-2. Respecto a la presencia de diarrea en esta infección, ¿se podría explicar que hay una vía también por vía oral? ¿Podría deberse a eso? Esa es una pregunta que surge de los participantes. Se han identificado partículas virales infecciosas en heces. Diarrea no es la presentación más típica. En los primeros casos de China y la OMS han indicado que este no sería el principal mecanismo, pero sí hemos visto algunos pacientes que debutan con diarrea. Hay receptores en el intestino y en el epitelio gastrointestinal para el virus, y es uno de los posibles reservorios. El virus podría estar allá de manera reservada, sin síntomas incluso, y ocasionar cuadros. Se dice que alrededor del 15 al 20% de los pacientes con COVID-19 podrían tener diarrea asociada. Diarrea sí podría ser una presentación, no de las más frecuentes, pero también a considerar, y podría continuar siendo un reservorio para infección o diseminación del virus posterior a la recuperación. Una última pregunta que tengo es que si usted recomienda hacer pesquisa con prueba rápida en lugares donde hay bastante hacinamiento, por ejemplo, ferias, mercados, escuelas, etcétera. ¿Cuál es La su prueba opinión? rápida que ha sido desmerecida no es la mejor prueba porque es mejor encontrar el RNA que la respuesta en alguien que se ha infectado. Esa es la razón. Pero por muchos años hemos diagnosticado solo con serologías, ¿no? Sin PCR, todas las infecciones. Yo creo que sí es útil después de la primera semana, ¿sí? de sospecha. Sí es útil en poblaciones porque podría ayudarnos a medir cuántos pacientes asintomáticos o cuánto de circulación tiene el virus. Si lo hiciéramos en un lugar muy concurrido, como una feria, con gran concurso de gente, tomando personas al azar, y tenemos un nivel alto de pruebas positivas, sabríamos que ese virus está circulando de forma importante, y el flexibilizar o endurecer cuarentenas, pues puede servirnos en ese sentido. Y la otra utilidad es personal expuesto para evaluar seroconversión. Médicos en lugares críticos, emergencias, terapias intensivas, pues si se les hace de forma seriada y en algún momento hay cambio, entonces podríamos identificar portadores asintomáticos o presencia de infección en estas personas. Entonces el uso en poblaciones creo que puede ser útil. El costo de un PCR en relación a una prueba rápida es significativo en realidad, y pues si evaluamos seroconversión podemos encontrar pacientes asintomáticos o con síntomas leves y tener medidas estrictas y ver cómo está circulando el virus en la población en realidad. Una duda que surge también, se acerca la época de invierno, se acerca la época de influenza en nuestro país. Entonces, desde un tiempo acá, pues hay la duda, ¿vacunamos o no vacunamos para influenza ante esta pandemia? Han salido algunos reportes que podrían afectar la respuesta en relación a personal militar y otras grandes poblaciones con influenza. Sí hay un grupo de pacientes que al vacunarse podría disminuir un poco la respuesta a otros virus, incluyendo otros coronavirus. Sin embargo, estadísticamente no es significativo. Actualmente, COVID-19 es indistinguible de 16 enfermedades respiratorias. No se puede saber al inicio si es o no. Entonces, si nos vacunamos, tendremos menos posibilidades de otras enfermedades. Yo sí lo recomendaría. Creo que el protegernos, H1N1 sigue siendo importante, sigue habiendo pacientes que fallecen por esto. Vacunarse contra la influenza o contra la neumonía en pacientes mayores, creo que sigue siendo una medida importante, y estaremos protegidos en alguna gama del espectro, ¿no? de infecciones respiratorias. Y acá en el Cono Sur vamos a empezar con el invierno y los picos de infecciones respiratorias. Entonces, disminuir las posibilidades de algunas infecciones, creo que sí es recomendable en este tiempo de pandemia. Bueno, creo que hemos concluido casi con todas las preguntas que han surgido de parte de todos los participantes. Yo quiero agradecerle al doctor Ariel, que ya nos conocemos de larga data. Realmente, como siempre, brillante la exposición y nos ha enseñado mucho esta mañana. Doctora, le cedo la palabra. Gracias, doctora Becky. Yo tengo 3 preguntas más. Doctor, ¿qué opina usted sobre el artículo publicado en la revista de Fisiología y Neurobiología sobre la patogénesis del SARS-CoV-2
que disminuyen la altura. Seguramente ha leído este artículo. Ese es un fenómeno muy interesante que podemos ver en Bolivia principalmente y en otros países, pero aquí es de forma muy dramática. La población es muy similar en Santa Cruz y en La Paz. Casi más de 1 millón de habitantes, costumbres muy parecidas, hábitos e indisciplinas muy parecidas. Pero en Santa Cruz 10 veces más que en La Paz la cantidad de infectados. O sea, tiene que haber alguna cosa que sea diferente. Por una parte, la altura tiene que ver con niveles de radiación ultravioleta, ¿no? Creo que es uno de los puntos de partida. Nuestra radiación ultravioleta en La Paz siempre es lo que en cualquier otro país del mundo que está a más baja altitud es alto a muy alto, ¿no? El nivel más alto de ellos es el nivel más bajo nuestro. Entonces, los rayos ultravioletas sí pueden en alguna manera disminuir la cantidad de virus circulantes. Si está en las aceras, en los objetos, y llega el sol, la radiación sí puede esterilizar, digamos, esta superficie y disminuir partículas infecciosas, entonces menos contagio del virus. Creo que tiene una implicación directa en el sistema inmune, que es algo que hay que investigarlo. Lo digo esto a raíz de otros estudios. Niños con asma en ciudades tienen más crisis que niños en el campo. Y la razón de esto es que los niños en las ciudades permanecen en departamentos, bajo techo, casi no se exponen al sol y tienen menores niveles de vitamina D. Y esto hace que tengan más crisis asmáticas. Cuando a estos niños se los expuso al sol, 1 a 2 horas al sol, antes de las 10 de la mañana, después de las 4 de la tarde, la cantidad de crisis asmáticas mejoró. Entonces, la vitamina D es inmunomoduladora y la vitamina D se desdobla por contacto de la piel con rayos ultravioleta. Entonces, al existir tan nivel en las alturas, debe haber una mejor cantidad de vitamina D. Al final, la vitamina D puede inmunomodular y hacer que pacientes no vayan a cuadros graves. Y la cultura aquí es que si no estoy grave o si no necesito, mejor no voy al médico. Pues tal vez no estemos detectando todos los casos o no tengamos tantos casos graves. Y creo que la vitamina D podría ser el papel clave relacionado con la radiación ultravioleta. Y finalmente, en la altura existe una menor expresión de receptores de angiotensina 2. Por tanto, menos puertas de ingreso del virus, por tanto, menor infección severa, menor viremia, ¿no? Y menor afectación de órganos. Creo que estos 3 puntos son muy importantes que juegan con la altura y que debemos investigar, ¿no? Los que vivimos en la altura particularmente, que hemos visto este fenómeno. Algo parecido ha pasado en Ecuador, ¿no? Vemos Guayaquil con muertos en las calles y Quito con una enfermedad severa, pero no tan desproporcionada como Guayaquil. Entonces, La Paz, Oruro y Potosí en Bolivia, que son ciudades muy altas, tienen un nivel significativamente menor de casos reportados y de casos graves que Santa Cruz y Beni, ¿no? Que están a una menor altitud. Yo creo que vamos a empezar a buscar esto, los niveles de vitamina D, compararlos los graves, los no graves y los que viven en nivel del mar y ver si realmente la vitamina D es el factor inmunomodulador clave, ¿no? Que sabemos en realidad en este momento, que la vitamina D juega un papel muy importante en la inflamación y en el sistema inmune. Muchas gracias, doctor. Lo que no quita que tenemos que seguir usando las medidas de protección. No nos podemos confiar que viviendo en la altura no nos vamos a contagiar. Entonces vamos a seguir usando el barbijo y lavándonos las manos. Hay una pregunta sobre la prednisona. Parece que en el Beni se está usando indiscriminadamente sin asegurarse que hay una tormenta inflamatoria. ¿Qué opina sobre ello en relación a que hay una mala evolución de los pacientes por allá? Preguntan. No debe usarse. No debe usarse prednisona. Y peor en las etapas iniciales. En la etapa inicial, cuando el virus ingresa en nuestro cuerpo, estamos intentando defendernos y controlar esta infección. Si usamos esteroides y si usamos dosis altas o medianas de esteroides, la fagocitosis disminuye, la presentación antigénica, la capacidad de linfocitos, incluyendo T reguladores. Entonces, este paciente en lugar de ir bien va a ir muy mal. No va a poder defenderse. Le estamos quitando opciones de defensa y tal vez al contrario de ir bien vaya muy mal, ¿no? Entonces, no debe usarse esteroides de forma rutinaria. Por otra parte, alteran muchos ejes. Es una hormona, ¿no? Finalmente. Y si la usamos de esta manera, podemos ocasionar, aún con dosis bajas, supresión del eje hipotálamo, hipoficiario y suprarrenal. Y tendremos cuadros semejantes a Addison que igual ocasionan muerte cuando hay una supresión brusca. Entonces vamos a tener más problemas que beneficio. Creo que el esteroide por eso no está recomendado. En las revisiones, en el up-to-date, no está recomendado y lo ponen así. No se recomienda esteroides. Yo creo que sí podríamos usarlo
en este paciente que vemos, PCR elevada, que está inflamándose, que va a ir a interleucina 6 y tormentas citocinas, y la dosis es un solo pulso, ¿no? Para buscar un efecto genómico y no genómico. Entonces, en este momento sí podemos modular y disminuir la inflamación, pero usarlo antes, usarlo en otro momento o usarlo prolongado va a traernos muchas complicaciones y va a relacionarse con mortalidad más que con sobrevida. O sea, desde el punto de vista práctico, ante una elevación de la PCR, usted estaría sospechando de que estamos ante tormenta inflamatoria. No podemos saberlo ya que mediciones de las interleuquinas no son posibles. Dentro de lo que es posible medir, ¿qué parámetros utilizaría usted para pensar está en tormenta inflamatoria y arriesgar un pulso esteroide? Yo creo que sería primero alrededor del día 10, que caigan los leucocitos y que empiece o con fiebre o que baje la presión, ¿no? Que es un dato de shock, ¿no? De inflamación importante, más una elevación de PCR. Y si se pudiera, ferritina, si se eleva la ferritina en este punto, ese es el momento de indicar un pulso de esteroides. Y la dosis es 250 miligramos de metilprednisolona en un solo pulso, ¿no? Lo que podría inmunomodular y disminuir la inflamación, ¿no? En este momento. Ok. Otra pregunta práctica, doctor. ¿Usted recomendaría el uso de inmunoglobulinas o plasma de convaleciente ante el descenso dramático de los linfocitos? Yo sí lo recomendaría en este momento porque si hubiera más posibilidades de daño viral, lo que va a hacer la inmunoglobulina es fijar al virus. Entonces va a evitar que ingrese, va a evitar replicación y las inmunoglobulinas, todas en general, pueden modular inflamación, ¿no? Pueden disminuir varios mecanismos de la inflamación. Citotoxicidad dependiente de anticuerpos, mejorar autoanticuerpos, mejorar otras vías de inflamación. Entonces las inmunoglobulinas modulan la inflamación de forma muy buena. Entonces, sí se recomendaría en este caso y en estos pacientes. Ok, entonces no al uso indiscriminado de esteroides, pero si es que se pudiera pagar, entonces la inmunoglobulina es una alternativa si uno ve que el paciente está yendo con marcadores negativos, ¿no es cierto? La inmunoglobulina como tal tiene un costo muy elevado. No sé cuánto costo efectivo sí va a beneficiarse este paciente, pero quizás el costo sea muy alto para lograr un beneficio muy leve, ¿no? En realidad. El plasma de convaleciente sí, porque son anticuerpos dirigidos. Las inmunoglobulinas como tal, pues tienen muchos anticuerpos contra muchas cosas, pero no necesariamente contra el virus. Podríamos ser un costo muy elevado que se puede usar en otras medidas de soporte o en otros pacientes. Entonces, de rutina, quizás inmunoglobulinas no sería la mejor indicación, tal vez para modular el caso o en algún paciente muy seleccionado, pero no de rutina y no en todos los pacientes. Ok, luego tengo una pregunta de los médicos del sistema penitenciario en el Beni. Ellos ya tienen COVID dentro de las cárceles. Él dice que tiene muchos pacientes ahora con lumbalgia. Si usted ha visto ese síntoma como parte del espectro. Fiebre, mialgias, disnea son cosas que sí son frecuentes. Hay pacientes que sí se quejan de lumbalgia o dolores musculares nada más. De hecho, varios de los casos que existen, esto es una de las cosas que se presenta. Ok, doctor, yo le agradezco muchísimo. Voy a pasar ahora a explicar de qué se trata nuestro proyecto. Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la posibilidad de transmitir estas conferencias a Telesalud en el Beni para todos los municipios por allá y también a la empresa INTI que nos permite lanzar las conferencias hacia el resto del país y ahora ya tenemos auditores en México, Buenos Aires y también en Lima. Este proyecto ha surgido por iniciativa de médicos especialistas que queremos ayudar a los médicos de base a tomar decisiones. Un mecanismo es este curso de 25 webinars, se va a otorgar un certificado, el curso es gratuito, los webinars se están lanzando 2 veces por semana, es necesario inscribirse para cada uno de ellos. El segundo mecanismo de ayuda consiste en un asesoramiento y un apoyo a los médicos de base que quieran poner preguntas sobre pacientes reales en nuestra plataforma. Nosotros hacemos un triaje y derivamos al médico más apropiado para responder las preguntas.
Les agradezco otra vez mucho por su atención. Hay cada vez más auditores y eso nos da mucho estímulo para seguir organizando los webinars. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Becky. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta otra ocasión. Hasta luego.